Esta es la emisión 10 del borrador para el libro Cristo Diosa, el Cristo Imposible 10. Corporatocracia como la prehistoria para dirigirnos a una historia que tiene que ver con la galaxia, protohistoria. El Estado Islámico, según muchos de los sabios y de los pensadores, resulta ser una corporación con intereses económicos de acuerdo a su ideología y estructura, que es corporativa, en el cual se sustituye al comunismo con el radicalismo islámico. Consta de varios niveles. Su unidad está en suspensión. Podemos tomar casi cualquier hilo de la historia de un país importante para entender cómo es la prehistoria. Debido a que nací en Latinoamérica, tomaré esta parte de la historia porque sería muy largo meterme a la historia de países muy importantes, potencias mundiales. Sería largo para mi propósito en este libro, Cristo Diosa, el Cristo Imposible. Latinoamérica. Cortés entra a México el 13 de agosto de 1521. Los tlaxcaltecas, enemigos de los mexicas, se alían con los españoles. Hay en ese México, o México, 12 millones de habitantes. La cronología de conquista es españoles, aztecas, tepanecas, toltecas, teotihuacanos. En realidad es al revés: teotihuacanos, toltecas, tepanecas, aztecas, y llegamos hasta los españoles, que son los conquistadores. Los españoles permitieron que los aztecas continuaran con su modo de vida cuando llegaron a conquistarlos, sus costumbres y su gobierno. Eso fue en apariencia. España establece su autoridad sin aparentemente destruir la estructura política y social de los aztecas, porque ya habían aprendido en el Caribe que si luchaban con los indígenas tenían que exterminarlos. Y si hacían eso, no tendrían a quién explotar. Carlos V recibía su parte, pero el financiamiento lo hicieron los conquistadores mismos. A cada conquistador se le encomienda una cierta cantidad de nativos dispuestos a trabajar para él, y los españoles estaban comprometidos a cuidarlos y evangelizarlos. Las Antillas fueron despobladas debido a los abusos de los que llegaron a América, o sea, los conquistadores españoles. El sistema de recaudación se basaba en el calpulli en México y yaíyes en el pueblo andino. Significa propiedad comunitaria de un territorio o bien ancestros comunes. Los españoles lo único que hicieron fue exigir un tributo. También cobran en forma de energía o tiempo de trabajo, pero había abusos en lo que llamaban la colonia, dado que el trato era de tú a tú, o sea, individuos servidos por un cierto número de aztecas. Ya no era pues una comunidad en ayuda mutua, sino propiedad privada, con esclavos en aparente comunidad. Todo era en apariencia ya. Había ya pues esclavitud, una fraternidad sin jerarquía. Esto se reflejaba en la propiedad privada territorial. Entonces aparece la aristocracia, llamada virreinato, de la Nueva España, que alcanza hasta Centroamérica, Perú, en el siglo XVIII, en que se separa de Perú, Venezuela, Colombia y Ecuador, correspondientes estos tres mencionados al virreinato de Nueva Granada. Tenemos también el virreinato de Río de la Plata, con mayor parte de Argentina y Bolivia, y a todo Uruguay y Paraguay. El objetivo mariano consiste en desarticular las costumbres nativas, optimizar la recaudación y concentrar a sus habitantes para tenerlos controlados y así evitar rebeliones y resistencias. En la segunda mitad del siglo aparecen los pueblos de indios que eran gobiernos de indígenas
donde ya se mezclaban elementos indígenas y españoles. Cargos como gobernador y alcalde mayor eran españoles, así como instituciones. Por ejemplo, la Iglesia cristiana. En Europa, después de la conquista de México, está ocurriendo la Reforma con Martín Lutero y la Contrarreforma católica. Esto porque los cristianos eran muy exigentes. En cambio, los agustinos, franciscanos, jesuitas, tomaron en cuenta que los indígenas no podían renunciar a reconocer que el sol y la madre tierra, por ejemplo, eran algo muy concreto y real en sus viejas tradiciones de los conquistados, o sea, los mexicas. La conquista sobre usos y costumbres fue total. En Perú seguían adorando a sus deidades en fechas impuestas por los españoles, sin dejar de aceptar a santos y a la Virgen traída por el conquistador. Los religiosos españoles entonces estudian las tradiciones indígenas para entender la ambición propia del cristianismo, y así se combina el cristianismo con la sabiduría de los mexicas, como sabemos. Consultar el libro Historia de las Indias de Nueva España de Fray Diego Durán. También la historia general de las cosas de la Nueva España de Fray Bernardo de Sahagún. La tendencia de estas obras es la de imponer supersticiosa o dogmáticamente al cristianismo por sobre las tradiciones indígenas. Esto es, entender para destruir. Entre República de Indias y españolas, cada cual toma y hace valer la ley según le conviene. Es la característica ambivalente que afecta más a los mestizos, nacidos de la mezcla indios con españoles, o sea, los mexicas con los españoles. Hubo otras subrazas, que podemos llamar así, de desplazados, como el castizo, el mulato, el morisco, el tornatras, lobo, zampayo, cambugo, parcino, coyote, chavizo, jíbaro y otras. Además, hay que considerar al español nacido en América llamado criollo, o sea, tratado como español de segunda. Por eso es que las leyes impuestas por los españoles están llenas de contradicciones, pues no van de acuerdo con la realidad. Y así es bajo este clima que tiene nacimiento lo que llamamos Latinoamérica, donde cada grupo jala por su cuenta y sobrevive como puede. La comunidad y las leyes aquí, en este entorno, es una apariencia. Cada pequeño conglomerado vive en una realidad diferente. La ciudad de Potosí, en Sudamérica, fue fundada por los españoles en 1545, a raíz de que se encontró una veta de plata en lo que hoy conocemos como Bolivia, en un cerro. Desde ese momento y hasta la actualidad se da una cifra: 400,000 toneladas de plata salieron de ese cerro. Algunos prisioneros que trabajaban ahí morían por inanición de plomo o mercurio. Todo muy mal pagado a los esclavos en monedas reales. Una ciudad con dinero atrae a muchos habitantes y entonces los terrenos aledaños tienden a despoblarse. Los puntos de llegada desde Sevilla a España eran Veracruz, Portobelo en Panamá y Lima, atravesando el istmo de Panamá a pie. La plata de Potosí se trasladaba al puerto de Arica, que ya estaba cerca del puerto de Lima. También el puerto de Habana. Los viajes se hacían 2 veces al año. Llegaban de América a Cádiz, en Europa, y de allí a Sevilla. Se da mucho el comercio de contrabandos en barcos no legales. De Brasil y Buenos Aires llegan medios de transporte como las mulas y otros productos. También llegan tejidos y hasta esclavos. Había mucha corrupción, comercio ilegal en pleno siglo XVII. En ello participaban virreyes, aunque oficialmente combatían todo tipo de corrupción. El mercantilismo siempre era imperante y la comunidad
entre comillas, que unía a los indios se fue perdiendo, de modo que cada grupo quedaba aislado y en medio de esto cada persona tenía que sobrevivir como podía. Las epidemias se dieron mucho en el siglo XVI y principios del XVII, como la viruela, que también se dio al inicio de la conquista. Principalmente hubo epidemias en los 40s y 70s dentro del siglo XVI y el contagio crecía debido al comercio. La mortalidad era casi total. Llegaban al año en Potosí 13,500 personas y morían lo mismo ricos que pobres. La naturaleza de la dominación europea provoca que se defina como ser abandonado por viejos dioses y gobernantes, y además la vida colectiva se torna en vida más individual. Los vicios imperantes eran el alcoholismo, todo producto de la pobreza para tener un escape. El comienzo real del colonialismo fue a partir del 1780, aplicando leyes a conveniencia para que pudieran convivir, entre comillas, españoles e indígenas. El mestizo vive entre dos sistemas de leyes. Por un lado, las leyes oficiales y convenientes traídas por el conquistador, y otra las leyes de su tradición indígena, y siempre todos movidos por sus vicios particulares, incluido la sexualidad. Latinoamérica, pues, es una sociedad movida por intereses y pasiones. La traición, el engaño y la guerra llevada de vez en vez hacia el terrorismo, donde se viola el territorio interno y externo de todo ser humano, señales de la terrible decadencia general, y la sobrevivencia de la especie misma se encuentra amenazada. Se intenta siempre volver a la pureza de los ancestros y, por otro lado, aprovechar el avance de la tecnología y el confort. Podemos, si usamos la Santísima Trinidad, ubicar a los conquistadores como el aspecto padre, a los conquistados como el aspecto madre y a la clase media como el aspecto hijo. El sabio dirá que el problema de la decadencia de la humanidad se encuentra en la falta de amor por propio, amores fatuos y pasajeros que carecen de constancia y convencimiento. Hay que reconocer que la conquista no termina con la apropiación de algo o de alguien, sino con la conquista de nosotros mismos. Cuando se toma un territorio y su pueblo, la conquista apenas comienza. Generalmente el conquistador, cuando toma un pueblo y lo convierte, lo hace propiedad privada. Y esto no significa que conozca a dicho pueblo ni como enemigo ni como amigo. Es siempre el conquistador y el conquistado extraños mutuamente. Esto significa que aún no ha conquistado nada, solo ha esclavizado y tomado a mujeres como prostitutas para tener control del territorio, cosificando a las personas, todo por falta de amor, falta de corazón por parte del propio conquistador. Está aburrido y busca un propósito nuevo en la vida, pero el vacío sigue creciendo, por lo tanto adquiere el hábito de destruir. El conquistador tampoco se conoce a sí mismo y mucho menos a lo conquistado, como ya dijimos. Sus hijos son llamados bastardos. El pueblo mismo es un bastardo. Las escuelas son prisiones para los hijos que no reconoce el conquistador como su responsabilidad. Todo por falta de amor, como ya dijimos. Esto significa que para el conquistador sus propios hijos son extraños y también en cierta forma semiesclavos. Los comendadores han tomado territorio y personas, los hacen su propiedad y los consideran siempre más o menos ajenos. Se les arranca de su comunidad, del corazón del pueblo, que llaman calpulis, los aztecas. Allí, en los viejos tiempos, ellos eran educados por padres y sabios. Ahora le llamaríamos institución educativa.
El objetivo siempre más o menos ha sido crear en los centros de educación a robots biológicos. Todavía no hemos salido de eso. Parece un círculo viciado. La idea es que las personas no se atrevan a pensar por sí mismos. Eso ha sido uno de los grandes problemas dentro de la prehistoria humana, que creemos y llamamos historia. Solo cuando se empiezan a formar las guerrillas por parte de aquellos que empiezan a desarrollar cierta individualidad, las personas empiezan allí a pensar por sí mismos. Aunque el ególatra quiere un camino fácil y además quiere la gloria para sí mismo. Por eso se fragúa la corrupción como un fenómeno paliativo, curativo o venenoso en toda sociedad. Esto se sigue dando en la época contemporánea y es el modo de una especie de medicina moderna para que conquistadores y conquistados entren en relación, cada cual cuidando sus intereses por sobre toda la ley o leyes que puedan ponerse en un lugar. Se requiere aquí el secreto y el engaño, porque la verdad como tal es insoportable para la humanidad que no estamos preparada para ella. El pecado, así lo llama el opresor, pero es lo mismo. Él participa también de ese pecado. El opresor se siente ofendido cuando se le habla de que es pecador y no tiene el control completo de los humanos que se suponen son su propiedad. Se puede definir el llamado pecado como el arte de violar la ley sin perturbarla oficialmente. Es un arte el saber pecar. Se necesita desesperadamente que los pueblos se sientan culpables, simplemente por sobrevivir, por intentar prosperar y aspirar a ser independientes y más libres, por romper los límites establecidos de acuerdo a sus caciques y dictadores. Por eso es que se apela a lo más sagrado, movidos por el deseo de conquistar las almas y sus costumbres, con tal de conservar cautivos a los cuerpos dentro de instituciones que en realidad, desde aquellos tiempos de la prehistoria, en este ejemplo de la conquista española, se trata de empresas capitalistas o, entre comillas, espirituales. Pero el pueblo de bastardos necesita de la corrupción porque de otra manera se morirían de hambre si literalmente obedecieran todas las leyes jurídicas y religiosas impuestas por sus amos. Es entonces que hay que dejar de lado las leyes oficiales y comenzar una economía subterránea a fin de poder sobrevivir y luego, si tenemos suerte, prosperar más o menos. Es el camino de los pobres y conquistados, porque la realidad es que no todo en la corrupción es malo. En realidad es un antibiótico de la sociedad en la prehistoria y en la historia contemporánea, que no deja de ser prehistoria. Es una forma de exterminar el libre albedrío propio y derecho de la criatura humana. Es buena la corrupción, aunque es dañina para la sociedad. Hay justicia, pero en realidad injusticia. Se pretende con todo esto estabilizar la civilidad. Los conquistadores nunca soportarían exactamente un estudio objetivo de sus costumbres sexuales, religiosas y otras. Esto sería la realidad de los adultos que no se puede mostrar a los pueblos jóvenes. Sería algo demasiado depravado incluso. Sería destruir las ilusiones de los niños. Sería atentar contra la ilusión de Santa Claus, los Reyes Magos y el amor fantasioso de pareja. Es demostrarle brutalmente a los púberes enamorados que eso es solo una tontería. Por eso es que en cuestiones íntimas el secreto es necesario, porque de esa esencia misma, aún infantil, está hecha el ser humano hasta la actualidad, y todo con el pretexto, muchas veces mal manejado y a conveniencia por parte de los adultos, sobre la privacidad.
Sin embargo, en el correcto manejo de estas enseñanzas para generar una juventud nueva a partir de niños en estas condiciones, empieza el reino de la conciencia, de la reeducación humana, mostrándonos lo que realmente somos o no somos, y es el fundamento de nuestro libre albedrío como un derecho universal, base de nuestra libertad misma, y que solo tenemos derecho a invalidar cuando se convierte en veneno, o sea, un libre albedrío mal usado, en vez de un bálsamo, y cuando amenaza con exterminarnos a las mayorías. Es en la intimidad donde verdaderamente amamos o destruimos, somos santos o demonios, porque la realidad directa es solamente una ilusión, dado que lo más secreto es la fuente de la realidad y es algo que solo entregamos a quienes amamos o consideramos dignos. El secreto es necesario, no todo se puede decir. Todo esto escapa a las leyes oficiales, cuyo único fin es adorar a los líderes, y quienes han rechazado lo sagrado, sin embargo, han también rechazado de su vida lo divino, y se saben ellos mismos que van avanzando dentro del vacío. Es depravado querer saberlo todo sin ocuparnos primero de saber por qué y para qué. Hay que saber lo necesario de a lo que somos y necesitamos vivir y crecer espiritual y materialmente. Es un derecho universal social. Eso no es corrupción, es sentido común. Hay que saber cuándo quedar fuera de la ley porque es absurda y cuándo respetarla porque es sabio y útil para la estabilidad social y moral de los pueblos. La ley es consciente. Los muertos son los que obedecen a leyes muertas. Se dice que el respeto al derecho ajeno es la paz, porque el respeto está hablando sobre alguien que valga algo. Siempre ha existido la pirámide de poder en el diseño del mundo humano como animal humano. Y siempre arriba quedan los conquistadores y en la base la gente más pobre, y en el entre de los pobres y los ricos se forman más y más poderosos imperios que se llaman corporatocracias, las cuales basan todo su sistema empresarial e imperial en el dinero barato. Los bancos se basan en reservas fraccionarias, es decir, en negociar con dinero que no existe. Estos son, y a eso se dirigen, y para eso son los acuerdos bancarios de los más poderosos del mundo, tema que ya se ha tratado en algunos libros al respecto. Esto significa que el sistema privado está disfrazado de público, pero es solo un disfraz. El sistema democrático muchas veces, no siempre, es un disfraz, sobre todo cuando de dinero se trata. La Reserva Federal es una agencia independiente porque eso es lo que conviene. Los ricos sí tienen derecho a privacidad y a ser libres. Los pobres no, pero los ricos no saben ser libres. De hecho, los jóvenes, por el hecho de serlo, son considerados a priori criminales o sospechosos de encaminarse hacia lo criminal. Si los gobiernos imprimen billetes según lo requieren, eso ya es un crimen, porque se trata de papel y no de moneda metálica llamada oro o plata o piedras preciosas. Si lo hacen eso los que pertenecen más al reino de los pobres, eso es muy malo. La sociedad tiene pues un parásito que, como la solitaria, el parásito llamado solitaria, manipula todo el organismo, instando al organismo entero a que se alimente de lo que participa. Así pues, endeudamiento, que se puntos. El primero, te ofrezco facilidades y una vida con libertad económica, ya lo hemos tratado. El segundo, te endeudo y luego te quito lo que te facilité. El tercer punto, recupero mi fortuna y además soy dueño de ti y de tu futuro. Por eso, continúo, el dinero no es nada, pero se ha hecho creer que lo es. Es solo un instrumento social que, bien usado, hace maravillas, pero sin amor verdadero, consciente, es inútil y tiende a la corrupción, a corromperlo todo. Lo que desea toda persona poderosa, sin duda,
es el poder mundial. Parece sencilla la facilidad con que se puede ser miembro o funcionario supremo, parte de un poder mundial. Lo fácil que parece dominarlo todo. Lo mismo sucede a los que aspiran al poder de una sagrada tradición de sabiduría dentro del camino llamado iniciático, y ser parte de eso a través de la institución Gran Fraternidad Universal, que de entrada se declara estar por encima de toda forma religiosa, literal, teológica o mística propia del dogmatismo general. Se considera estar por arriba de todo eso la institución Gran Fraternidad Universal. Pero la realidad es que si todo fuese tan sencillo como tomar al mundo o bien a nuestro sublime Dios, ya todo el mundo lo hubiera hecho. La verdad es que el poder del mal o del bien responde a una serie de iniciaciones muy reales, tanto para los malos que buscan el poder mundial como para los que buscan la alta espiritualidad dentro de una sagrada tradición iniciática de sabiduría que también siempre ha existido en el planeta. Todo responde a una serie de iniciaciones, a grados de iniciación que cada candidato debe pasar antes de entregar el poder o recibirlo. Por eso es que el asunto no es tan sencillo. Las iniciaciones de la oscuridad son inevitables cuando se inclina uno hacia ese tipo de camino. En el caso de la mujer, siempre tiende a ser prostituida para poder avanzar en ese camino en tinieblas, y el hombre se ve movido a tener que matar como un modo de prueba en ese camino, de una u otra manera, con tal de no renunciar al poder mundial, que básicamente aún se encuentra en tinieblas, mientras no se encuentre un balance y un respeto entre lo que es el poder mundial del animal humano y la tradición de sabiduría iniciática traído por seres superhumanos, que no podemos concebir en tercera dimensión solamente, sino que tenemos que respetar el hecho de que existen y persisten en una multidimensionalidad existencial. Mientras no se logre ese respeto, el poder mundial se encuentra en tinieblas y tiende básicamente a el antibiótico que, como hemos dicho, es la corrupción detrás de bambalinas y la economía subterránea como modo de sobrevivencia general en el género humano. Se necesita ser libre para poder tener un destino, de modo que los esclavos e ignorantes no pueden tener un destino, y esto incluye a los conquistadores, que nunca van a ser esclavos, a los ricos, que nunca van a ser pobres. Tampoco podemos decir que tienen un destino. El destino es cuestión del desarrollo de la voluntad y del ser como tal. De todas maneras, el secretismo es algo natural dentro de nuestra vida de adultos. Aun cuando conservemos a nuestro niño interior, para vivir en estos mundos es necesario el secretismo. No se puede decir todo a la juventud que aún es joven e inexperta y tiene esperanzas basadas en su fantasía. Nadie sabemos lo que hay en el siguiente nivel de la pirámide, donde, como dijimos, en la cima están los poderosos del poder mundial, en la base están los pobres o esclavos, y en el entramado se encuentra la corporatocracia. Pero todo debe de ser así. Así está diseñado este mundo, por arriba de democracia, de comunismo, de socialismo o de dictatorialismo, incluso de mesianismo. Todo es cuestión de edad mental, espiritual, emocional o física. Es decir, no es que se oculte algo, es que se realiza lo que se es o se permanece en la bulia y la pereza. El que tiene el poder puede volver pobre a su inmediato inferior y aún más a los más y más inferiores en jerarquía. Una buena estrategia de aplicación de poder no se hace abiertamente, sino a través de sistemas de control.
A falta de amor, tenemos a su gemelo, el control. Tenemos que reconocer que lo divino existe aún en este mundo y se manifiesta en lugares nervofluídicos, lugares sagrados del planeta que tienen poder espiritual y dan un poder espiritual a las personas. Por ejemplo, hay lugares de poder en México, y se ha descubierto que las estrellas más importantes del firmamento se corresponden con la ubicación de 117 ciudades místicas del país mexicano. Por ejemplo, este es solo un ejemplo. Un hecho que en el amor de pareja, cuando destino de otro, incluso en estos mundos decadentes basados en la corrupción, porque nadie puede sentir amor como aquel que es amado y correspondido. Esto es algo que ya se estudia en la psicología actual con el estudio de los hemisferios derecho e izquierdo cerebral. No vamos a detenernos en las menciones de esta prehistoria hacia la protohistoria, que es cósmica, con el estudio de cómo fue fundada Estados Unidos. Si mencionamos lo de Latinoamérica, de la conquista que hubo por parte de los españoles, es para dar un ejemplo de cómo la corrupción ha sido imperativa en la pasión antes que la verdadera conciencia y objetividad en toda Latinoamérica y Sudamérica. Es solo para darnos cuenta, para hacerlo patente, que no hemos salido de un primitivismo persistente. Y lo que podemos mencionar de esta oscuridad en los principios más aguerridos, más difíciles de comprender, es que cómo se puede llegar a la magia oscura en los casos extremos en que se adora a los reptilianos. Y es preferible dejar en eso que no se puede comprender bien y que no se debe de decir todo. El caso de la Gran Bretaña, de Inglaterra, en que, por ejemplo, en los tiempos, solo por mención, de la princesa Diana, la Lady Diana, cómo ella no participaba en esas misas oscuras que según algunos autores ha existido en la historia oscura, que no es toda oscura, pero sí muchas veces se presenta en naciones poderosas como Gran Bretaña. Cosas buenas como la Unión Europea, donde Europa busca un sendero de paz y de amor, pero la oscuridad también se ha impuesto mucho en todo lo que ha ocurrido a Gandhi, torturado en secreto, en cárceles secretas, cuando era detenido por parte de los ingleses, que según se sabe a nivel esotérico, fue torturado con ratas en la oscuridad. Por eso Gandhi ya no quería vivir. Eso es algo muy esotérico, que no se sabe, que no se dice, pero son las formas de querer detener a un líder como Mahatma Gandhi, porque no querían, estaban furiosos porque estaban perdiendo la India. Y también la parte de cómo la princesa Diana, cuando practicaba la adoración a los reptilianos, según cuentan algunos autores, que en los que también fue invitado Cesárea Sitchin a ese conocer. Él confiesa a nivel esotérico que lo hacía porque quería saber cómo funcionaban los reptilianos. Es una raza muy vieja que ya entramos a una historia galáctica y fantástica de los viajes a Marte a través de la teletransportación, por ejemplo. Es necesario que se traten esos temas con cuidado, pero tampoco se pueden ignorar. Se sabe que la princesa Diana no quería participar en esos rituales, que posiblemente no toda la realeza inglesa participaba o sabía, pero sí se sabe que alguien de alta alcurnia tenía que entregar a su hijo primogénito para que fuera devorado en ese tipo de magia oscura. Es bueno mencionarlo solo para tener conciencia, no estar juzgando ni ponerse en una posición negativa con cierto país, pero definitivamente el escándalo fue tan fuerte respecto a que Lady Diana no quería participar en esa decadencia del imperialismo inglés en un sector muy importante de la realeza, donde se devoraba niños, y que actualmente existe una raza reptiliana
retrógrada, porque no todos son así, que vive de comer niños, y no hay mucho de qué admirarse, puesto que nosotros rechazamos el vegetarianismo o el veganismo como si fuese una moda, cuando el vegetarianismo ha hecho a los grandes pensadores del mundo. Muchos grandes pensadores son vegetarianos, naturistas, macrobióticos. Tenemos que reconocer que existe un camino a través de la alimentación y no admirarnos de que se devoren niños por parte de razas bestiales, cuando nosotros no hemos perdido mucho de lo animal humano en función de nuestro gusto por la carne roja. No se puede ignorar en un tema delicado como el que estamos tratando. Dentro del secretismo más abyecto e infernal, se dice, y no es tan oculto, por autores en muchos libros y en muchas enseñanzas secretas, que Lady Diana tenía que morir, puesto que no encajaba con esa decadencia en esos momentos, porque nadie se puede ser condenado en ningún país por su decadencia total, como también la tuvo en América los mexicas, que no podemos decir que fueron conquistados de una manera maléfica por parte de Cortés, porque en realidad él también participaba de una cierta magia blanca que tenía que rescatar al pueblo de América. Ya se sabía por parte de Colón que existía Lady Mercedes y la Nueva Jerusalén en América, y que ya habían venido los templarios a América desde antes, pero los mexicas estaban sumidos en la oscuridad de los ritos por devorar carne humana, los corazones, que eran los que le daba poder a los magos negros que controlaban esa parte oscura de la cultura mexica. Pero no todos los mexicanos, los mexicas, eran oscuros. Algunos estaban buscando la luz que encontrarían posteriormente cuando empieza otra vez el primer cielo. Son 13 los cielos, cada uno dura 52 años, igual que hay 9 infiernos, según el calendario de la sabiduría mexica, maya y, en fin, antigua de América. Pero esa decadencia se tiene que reconocer que sí existió. Sin embargo, existe la sagrada tradición de sabiduría americana y también la europea, incluida la inglesa, pero podemos estudiar, los que tengan la inquietud, que Lady Mercedes, me acordé se me vino a la mente que Lady Mercedes es la que seguía adorarla en Venezuela, pero Lady Diana tenía que morir porque sabía cosas muy secretas y fue preparada su muerte que sufrió con ese accidente en fecha específica y con el objetivo de retener su alma, aunque no fue posible. De hecho, ella sigue buscando y esperando, o a lo mejor ya reencarnada, porque no pertenece a esas tinieblas. Esto hay que reconocerlo, porque estoy tratando ya el tema de la protohistoria como un tránsito entre la prehistoria que hemos vivido como animales humanos hacia la cosmohistoria que vivimos como seres que pertenecemos al reino extraterrestre y a las federaciones galácticas. Por eso es que me he tomado la molestia y el tiempo para, en esta parte de mi obra escrita, hablar y mencionar cómo vivimos como animales humanos basados en la corrupción y cómo existe una historia superhumana basada en los enviados especiales llamados Mesías y en una sagrada tradición de sabiduría. Por eso hay que hablar de los viajes de Marte. Se dice que hay 400 millones de kilómetros de distancia, 400 millones de kilómetros de distancia entre la Tierra y Marte. No sé si esté bien este dato, luego lo reviso. El diámetro de Marte es la mitad del de la Tierra. Su rotación es de 24 horas con 40 minutos. El pico del monte Olimpo está a 27,000 metros sobre la superficie marciana. Es el volcán más grande del sistema solar. Allí hay grandes cañones a la altura del ecuador marciano, de más de 9 kilómetros. En el día, ver en el ecuador marciano 15 grados Celsius, pero en la noche 100 grados Celsius bajo cero. Se prevé que en el 2018, que durará 180 días, con 6 tripulantes de diversas naciones. No sé si esto ya se cumplió o no. Lo cierto
es que se habla también de que hay un transportador del tiempo y ya se domina el viaje del tiempo, no solo para investigar otros países y otros tiempos en la historia de la humanidad y en el entorno del sistema solar como tal, de que hay a nivel secreto que muchos funcionarios de gobierno de Estados Unidos no lo saben todo, desde la Tierra hacia Marte. También se habla de cómo en las leyendas, desde los griegos hasta la actualidad, se ha hablado del inframundo, basados en algunos volcanes o cuevas. En Nicaragua se encuentra Masaya, según los mayas de Bélice, por eso se habla de Xibalbá, se habla de jaguares, de murciélagos asesinos y la casa de los puñales, que no sé qué significa exactamente. Los egipcios, en el libro sagrado de Amdúa, se habla también de un viaje al inframundo, así como los mayas hablan también de ese viaje al inframundo en su libro sagrado. En Grecia se habla del Hades, que se compone de muchos ríos. El Acherón se asocia con el Aqueronte de la mitología griega, el río de la pena. El Cocutus, río de los lamentos. El Plegetón se asocia en la mitología a Flegetonte, río del fuego. El Styx, con X al final, con Estigio, el río Estigio, río del odio. Todos son ríos de dolor y de olvido que a través de la historia humana más actual se asocian al inframundo. Todo fluye a través del limbo, lugar de pena y desesperación extrema. La parte más profunda del Hades es el Tártaro, lugar de puro tormento. Bajo el Aquerón, el Cocitus y el Estigio, ruedas de llamas donde se es atado y condenado a subir piedras enormes por la colina. También la mitología trata de eso, padeciendo hambre y sed eternas. Y hablamos también de Prometeo, pensando en que es castigado por darle la luz a los humanos y es condenado a que se le devore perpetuamente el hígado. Tendríamos que revisar también el Apocalipsis de San Pedro, donde se asocia el infierno a el hecho de la tortura. Y también como en las leyendas egipcias, el corazón es algo sagrado donde pueden acumularse los pecados y por eso tiene que ser pesado en una balanza que tiene en el contrapeso a la pluma de la verdad. Y si no se pasa la prueba en un balance correcto, entonces ese corazón es devorado por el monstruo con cabeza de lagarto y cuerpo de león. Habría que estudiar el purgatorio de San Patricio, donde San Patricio tuvo visiones del infierno, y estudiar también a autores más modernos que hablan de todo esto y que sería muy largo mencionar. Es interesante que ya se encuentra en el internet videos sobre la conquista de Marte y sus secretos. Se dice que la conquista comenzó desde 1940 por parte de las sociedades secretas alemanas, que según todo esto, aunque no se menciona en este video, no perdió la guerra mundial, sino que Hitler dejó a alguien más incinerado, donde se supone murió en Berlín, Alemania, en 1945, y se retiró hacia Sudamérica, a las entradas secretas hacia el interior de la Tierra, donde los alemanes más avanzados crearon una raza superior, sí fue superior, que también llegó a albergar en la Luna, según algunos autores, y allí fue donde estableció su imperio, y ya no se puede hablar más del tema. Se han encontrado huellas de todo esto en el Antártico. Se habla también de que muchos indígenas marcianos han sido exterminados por la llegada de conquistadores líderes del gobierno mundial más secreto, incluso para los que ahí pertenecen, que han logrado llegar a Marte para conquistarlo. Todo esto de la matanza de indígenas marcianos, según se dice, debió haber sucedido en el 2015 o 2016. Ya Obama, que no necesariamente el expresidente de Estados Unidos, debe de saberlo todo a este respecto. Hasta ellos también no lo saben todo.
aunque tengan mucho poder como presidentes, pero aprobó la ley de competitividad comercial en el espacio cuando era presidente para explotar minas espaciales. También se conoce, según toda esta información, de que hay bombas atómicas que no dejan resquicios radioactivos. Hubo fugas de cerebros y científicos llevados en los años 50, o sea, de 1950 al 59 aproximadamente, a Marte, con el engaño de que la Tierra ya había sufrido cataclismos, según este tipo de información en Internet. Información que para mí, desde mi punto de vista y estudio, considero serios por su nombre y por lo que han escrito en otros temas, en varios temas. Autores que no voy a mencionar del todo aquí, porque sería muy largo. Se dice que en Marte hay una saga de reptiloides, dado que Alexis Coriel, creo así se llama, y otros hablan de que hace varios millones de años, existió una raza reptiloide que conquistó la Tierra, nuestra Tierra. Otras razas son de insectoides y otra llamada rojiza humana. Por eso es que se debe de considerar ya en una historia cósmica que tendríamos que llamar después de la protohistoria que estamos viviendo para tener una civilización mejor en el planeta Tierra. Es bueno estudiar este tipo de temas muy de ciencia ficción, pero que pueden o no serlo, según vamos adquiriendo iniciaciones superiores dentro de una sagrada tradición iniciática. Por eso, repito, en Marte hay una saga reptiloide, otra insectoide y otra rojiza humana. Según cierto libro, La vida en la Tierra de Marte, de un autor y escrito también en inglés, miles de marcianos fueron asesinados en varios de los asentamientos subterráneos de Marte, dado que ya se da por hecho que hay vida en Marte, de humanos, que tienen sus lugares específicos de acción, no solo lo que nos dice la NASA. Estoy pasando a un conocimiento, a una información a otro nivel, igual que como aquella que yo he recibido en iniciaciones más internas de sabiduría iniciática, de que aunque se ha tenido cuerpos humanos allá, los concilios secretos de la magia blanca en la Tierra han reclamado a esas almas humanas y las han devuelto a la Tierra, de tal manera que ahí esos cuerpos humanos que han quedado en Marte han sido ocupados no por almas humanas que corresponden a nuestro planeta Tierra porque se han reclamado, sino que se han puesto otro tipo de almas más subhumanas y apropiadas para el trabajo de esclavos que se les exige allí por parte del gobierno secreto de la Tierra, asentado en Marte. El caso es que allí hay seres con cuerpo humano. Hasta ahí eso es verdad, más o menos a los que tienen acceso a ese tipo de conocimiento demasiado esotérico para el humano común y corriente que somos. Fueron asesinados marcianos que vivían ocultos en cuevas o en el interior del planeta con armas nucleares que no dejan residuos radioactivos. Se dice que son armas nucleares de quinta generación, pero la vida de los alienígenas marcianos continúa allá y también en nuestro planeta Tierra, conocida como los grises, que tienen un avance en tecnología mucho más que ni siquiera los humanos más avanzados del Internet y de la ciencia moderna podemos imaginar. Son capaces de hacer viajes en el tiempo. John Vandenberg, que tiene doctorado en física teórica de plasma, afirma que la NASA ha confirmado isótopos radioactivos en Marte, de modo que hubo recientemente detonaciones nucleares en Marte, tal como si se tratara de una guerra nuclear antigua o reciente. El caso es que existe en la Tierra una corporación interplanetaria en contacto con más de 900 razas extraterrestres. El CCI es la rama más poderosa después de la RAFLIT, que se maneja generalmente más allá de nuestro sistema solar. La CCI que hemos mencionado, trabaja en el sistema solar, no solo en la Tierra. El caso también que vale la pena mencionar en estos temas secretos de la historia de la Tierra o historia cósmica de la Tierra, se ha llegado a un acuerdo
en que las naciones de la Tierra con deuda externa se les perdona porque China la está pagando a cambio de algunos beneficios por parte de los extraterrestres. Es recomendable estudiar algunos libros como el de Andreu, así se escribe, Basiago, y Laura Eisenhower, novia del presidente Eisenhower, expresidente Eisenhower, que habla, así se titula el libro, de las puertas hacia Marte. También existe el libro El secreto de las colonias en Marte, escrito en inglés. También hay otro que trata del verdadero Hitler, que se titula Testamento Político de Adolfo Hitler. Y hay otros libros también, como El despertar del león de David Icke. Bueno, hay varios libros de conspiración mundial que es bueno tener en cuenta. El nuevo orden mundial se equipara mucho a que se trata del imperio anglo-estadounidense. Todos estos son los planes secretos que hay tras las guerras que estamos presenciando y que todavía hemos de presenciar y que apuntan hacia una tercera guerra mundial que ya está en curso y que no depende de nosotros como humanos, políticos y democráticos, sino de las decisiones de un gobierno secreto mundial. Todo esto, lo que hay ahora como gobierno mundial secreto, proviene del antiguo orden mundial. Siempre ha existido una tendencia a un gobierno mundial secreto, a veces extraterrestre, como el de los reptilianos de hace millones de años, como simplemente extraterrestre que entra en contacto a través de los que conocemos como ovnis para preparar a personas humanas y sean sus representantes en la Tierra. Gerald Celente es uno de los predictores mundiales, fundador del Instituto de Investigación de Tendencias. Se crea y crece el complejo industrial militar, apoyado por la Ley de la Reserva Federal de Estados Unidos desde 1913. Kennedy, según estoy leyendo en mis apuntes de borrador, es el que da la abolición de la Reserva Federal privada, reforma de los derechos civiles, que se concreta después de su muerte de Kennedy. Según mi concepto, la regla para los presidentes es: haz lo que te dicen o mueres, dado que muchos presidentes, funcionarios y simples ecólogos han sido perseguidos debido a que quieren una ecología nueva para el planeta, con recursos renovables. El caso es que actualmente la globalización ha sido inevitable y ha quedado en el eje del poder del mundo. Y los presidentes del mundo no tienen todo el poder. Muchos de ellos desconocen completamente el tema extraterrestre y de federación galáctica o de contacto ovni, y funcionan más bien como burócratas a través de la publicidad corporativa. Funcionan como corporaciones muchas veces o fundaciones a las que sirven. Y la democracia también es parte de lo que como humanos comunes y corrientes tenemos más contacto y entendemos, pero no lo es todo. Hay secretos detrás de todo esto, gobiernos reales, todo realizado por altas políticas, ya que los controladores verdaderos del poder siempre permanecen en la sombra y lejos del escrutinio público. No es válido que los ovnis vengan y establezcan contacto externo. Todavía la humanidad no está preparada para ello. Y se defiende que no haya externamente seres que tengan un cuerpo diferente al modelo humano. Se cuida mucho de que esta tierra sea para el modelo humano. Le pertenece a los humanos y así debemos hacerla prosperar, respetarla, estudiarla y continuarla. Es importante el equilibrio de poder entre malos y buenos. El programa del grupo Bilderberg se refiere al nuevo orden mundial. Está formado por 125 de los más ricos e influyentes del mundo. Y para entender cómo está hecho el mundo del poder, hay que entender que se trata de 4 poderes: político, monetario, intelectual y eclesiástico. Se trata de un sistema policéntrico, oligárquico, donde los bancos del mundo son fundamentales, porque son los banqueros Estado los que crean las grandes instituciones, independientemente de nuestros gobiernos democráticos de cada país del mundo. Los que realmente están controlando y que son mano derecha del poder mundial son los banqueros Estado. En la inauguración de Obama estaban los miembros del grupo
Bilderberg, la Comisión Trilateral y el SFR, bajo la administración de Bush, el expresidente de Estados Unidos. SFR significa Council for Foreign Relations. Bueno, en mi inglés, ¿verdad? Lo trato de leer. Hay que sacar a Wall Street del gobierno de Estados Unidos para que deje de estar secuestrada dicha nación. Esto significa que Wall Street es el verdadero aparato que gobierna la nación de Estados Unidos, la potencia mundial del mundo, entre otras, como China o Rusia. La Reserva Federal, como dijimos, fue creada en 1913, pero en 1933 el presidente Roosevelt declara a los Estados Unidos en quiebra y la Reserva Federal, el banco privado, exige una garantía a Estados Unidos. En 1936, Estados Unidos crea el sistema de la seguridad social, quedando como garantía de la deuda la gente misma, por generaciones, padres, hijos e hijas, y los hijos de los hijos ya son garantía de lo que se deba por parte de los poderosos en sus manejos extraterrestres y terrestres del dinero. Ya los pueblos han sido endeudados, aunque no lo sepamos oficialmente. Por lo menos es un ejemplo, es así por parte de Estados Unidos. Esto significa que los países se venden y se compran y no podemos hacer nada con todos nuestros gobiernos democráticos, entre comillas, y que dependemos mucho de nuestros vicios como la prostitución y el narcotráfico para tener éxito como movimientos o campañas en los gobiernos desarrollados y hasta subdesarrollados. Todo en base a lo que estamos hablando de la Reserva Federal y su historia. No es el presidente del país quien toma las decisiones para un país, para su país, sino que lo es el secretario del Tesoro, puesto allí por la Reserva Federal para la gestión de la quiebra. El manejo de la quiebra se hace por parte de la Reserva Federal con el sindicato, básicamente unión de burócratas más o menos oscuros de la Reserva Federal privada, la cual está fuera del alcance de la ley y no puede someterse jamás a una auditoría. Esto quiere decir que todos los servidores, los más importantes, por lo menos, públicos del gobierno, están comprados. Los de la Reserva Federal privada nos prestan al pueblo y a los pueblos en general, que más o menos pues tenemos que ser pobres, aún los que se supone son de países desarrollados. La Reserva Federal privada nos presta nuestro propio dinero y de los recursos de la tierra que toman como propios. La Reserva Federal ha quebrado en Estados Unidos, en el momento en que hago este escrito, 3 veces. En 1913, bajo Woodrow Wilson, en 1929 y con el pánico bancario, la tercera vez, de 1932 a 1933. También lo ha hecho a principios del nuevo milenio con la crisis de los derivados, infringidos en el mundo de Alan Greenspan, de modo que la economía no se basa en bienes y servicios, productos reales y su fabricación, sino en la deuda. Por diseño, se debe de tener una quiebra, o sea, poner en quiebra a un país para de esa manera poder controlarlo. Se toman los puntos vulnerables de una nación y se les explota. No se permite que lo fundamental para su vida física y espiritual les pertenezca, que parezca que son libres y que lo que les es fundamental les pertenece, pero en la realidad no permitirlo. Así es como se controla a las personas de todo país, impidiendo que lo fundamental de su vida y para su vivir les pertenezca. La guerra entre los extremos de pobres y ricos es indispensable, pero eso no tiene por qué quitarnos el derecho de permanecer en paz. Además, la reacción de la clase media por medio de los sofistas que reclaman información para todos y aplican la ley a los que ejercen el poder es una práctica sofista trasladada a la era moderna. En efecto, en la época de los griegos existían los llamados sofistas, que eran pura labia, diríamos en la actualidad. ¿A qué horas? 4:30. Vamos a salir de 4:30.
Me comentaron alguien aquí, la persona que está junto de mí. Todos los de la clase media tenemos un precio, tanto en lo económico como en lo moral. Eso no es un secreto. Tenemos instintos y puntos vulnerables. De hecho, a los pueblos es fácil controlarlos porque lo que primero estudian los altos psicólogos al servicio del gobierno secreto y de las élites de poder es cómo está hecho un pueblo y qué vicios son los que todavía tiene arraigados a través de generaciones. Y en función de eso es que no propiamente nos están engañando. Nosotros mismos no podemos con nuestro antropoide humano, es decir, nuestra parte biológica. Entonces, no es que sean tan malos los malos, es que nosotros mismos no podemos con nuestro enemigo interior. Por eso es importante hacer yoga, ser vegetariano, tener una disciplina diaria de ejercicio y de alimentación, cambiar. Y para eso existe un camino que he planteado mucho en mi obra, Sendero Viviente, donde hablo de todo esto en mi camino y cómo podemos ir a un despertar llamado iluminación para despertar nuestros chakras que están más allá del sistema endocrino y el sistema nervioso y entrar a lo metafísico. Es importante. En fin, lo que se requiere no son sofistas, sino seres conscientes de que el secreto y lo privado es necesario, pero hay democracia, así como hay también detrás de todas las democracias. Hay que tomar en cuenta las jerarquías de sociedades metafísicas, secretas, que no todas son malas, ni todas son el gobierno secreto. Hay fraternidades universales que es para el bien del pueblo, pero que son muy bloqueadas por los intereses ciegos, que quieren todo fácil del gobierno y prefieren la democracia literal. La democracia no es mala, pero no debe de ser literal. Este tema lo trato seriamente en mi obra que yo llamo Demo-Teocracia, o sea, la conciliación de la teocracia con la democracia, sin anular a ninguna de las dos, sino conciliarlas en un mundo nuevo con una religión que sea abierta, que no caiga en el sectarismo, que todas las religiones se unifiquen en una fraternidad universal. Es algo utópico y seguirá siendo por los siglos utópico para la mayoría humana, pues pasarán muchos siglos, estoy consciente, antes de que sea aceptado todo esto. Pero ya existen grupos que se llaman servidores del mundo en el planeta y que participan de una gran fraternidad universal. Toda jerarquía está en el orden mundial y también en el orden de la sagrada tradición iniciática de todos los pueblos, con su propio lenguaje y forma. También acepta las enseñanzas de viajeros galácticos, extraterrestres y del mundo interno, pues dentro de nuestro planeta hay razas de antiguos resquicios de la Atlántida y la Lemuria, así como de los llamados ascendidos, a los cuales no podemos entrar porque son entradas secretas y muy controladas, aunque sean seres de la luz y de la magia blanca. De todas maneras, nadie que tenga poder puede responder al poder ilimitado. Estamos, queramos lo que no, bajo la ley del mundo humano y también del infrahumano, si lo permitimos. Todo en nuestro planeta se construye y se destruye a voluntad de los más poderosos. Y no queremos en mucho ser conscientes de que de muchas maneras sigue la esclavitud en el mundo, como lo dijimos al principio de este video, de este borrador de mi libro. Hay verdugos y seguirá habiéndolos, sobre todo si no tenemos una enseñanza que rebase a las religiones basadas en el dogmatismo. Y también hay quienes se tornan en salvadores de todo, para bien o para mal, buenos y malos. Todo sistema vertical es un fascismo disfrazado de democracia, que bien nos puede conducir en un nivel superior de conciencia hacia un gobierno secreto, sea para pertenecer a una gran fraternidad universal o para pertenecer a un poder mundial secreto basado en el dinero y en la dictadura globalizada. Todo por parte del sistema mundial literal está copiando el sistema de la divinidad, solo que no se basa en el amor. La esclavitud, que aún persiste, es la peor y más primitiva forma de gobierno, la más feudal, permanente y aplicada a la masa humana ciega, como los proletarios, que siempre han existido. Ya se han creado formas de esclavitud más y más sofisticadas, llamadas espirituales. Se han también promovido ideales superiores debido a la globalización y mejores
formas de entender a Dios por medio de la religión y el misticismo. El dinero falso siempre ha sido inestable, porque es obvio para la humanidad infantil, como lo hemos estudiado a lo largo de toda esta charla. Hay que integrarse a la razón de ser de todo para hacer todo, no solo como ley de amor, sino voluntad de ser, y luego aprender a no ser para sobrevivir en este mundo, todo lo cual nos hace participar del convencimiento, la convicción profunda de que Dios sí existe. Los humanos solo podemos intuir, y si tenemos suerte, nos convertimos en fanáticos, porque el fanatismo es la señal certera de que no se comprende ni siquiera lo que se ama. El fanatismo es una postura o síntoma de apresuramiento adolescente que aún no comprende lo que ama y lo que debe aprender. Cuando se encadena la humanidad a la dependencia de dinero para subsistir y luego se toma todo el dinero o casi todo y se retira del mercado, embodegándose en una cueva extranjera, es como dar y negar al mismo tiempo. Es decir, el dinero lo es todo, pero no hay dinero. Es una forma de tortura similar a demostrar que el sexo es muy importante, pero hay que abstenerse de su práctica porque es pecado, es malo. Ese tipo de confusión es torturante y es la clave para poner a unos contra otros, como a gallos de pelea, para escoger a los mejores y crear salvadores de países, generar gladiadores y héroes, jugar a ser dioses, pero en realidad no serlo. Y eso es lo que persigue a esas malas personas, propiamente incluso a demonios que se vengan sobre la humanidad porque fueron echados del real paraíso divino. Por supuesto que Dios está en todo infierno, pero a la vez nada tiene que ver con ningún infierno. Y así es como se mueve la evolución de la humanidad, llamándonos hacia un estado de paz y de amor verdadero, simple y sencillo, no complicado. Hay que saber no involucrarse, disfrutar sin encadenarse a nada. No es el objetivo destruir al enemigo, solo que hay que conocerlo hasta el punto de saber que ya tiene su proceso de autodestrucción, porque desde el comienzo está condenado por la divinidad a vivir en este infierno, luchando por contener a la humanidad y frenar su evolución verdadera, no solo biológica. El enemigo, sin embargo, no es el enemigo, ese solo es el opositor, el tentador del que hay que defenderse. Lo fundamental es conocerlo al alcance de nuestro alcance y rebasarlo, crecer en lo que es correcto y encontrarnos con la divinidad auténtica basada en dioses. No se trata de luchar por arrebatar lo que nos han arrebatado, ni desear lo que nos han querido condicionar a desear, sino descubrir que deseamos y por qué lo deseamos, cómo estamos diseñados para desear, para que eso que deseamos nos haga verdaderamente felices y que esa felicidad sea duradera y limpia. Eso es lo que importa. El enemigo tiene su proceso en su propio estado de inframundo. Nuestro objetivo debe ser encontrarnos con la verdad. En 1913 crearon en Estados Unidos la Ley de la Reserva Federal. En 1947 fortalecieron al gobierno secreto en la sombra con la Ley de Seguridad Nacional, estableciendo el Consejo Nacional de Seguridad del Estado. Ya hemos hablado un poco de esto. Y con ello, enormes burocracias federales y estatales, a la vez que socavando el poder constitucional del Congreso hasta dominar el poder ejecutivo y poder así actuar impunemente por encima de la ley, defendiendo aparentemente la ley. Esto no solo ha sucedido en Estados Unidos como una de las primeras potencias, sino que también en países subdesarrollados de una manera aparentemente diferente, pero que repercute debido a todo esto. Ellos, los de la Seguridad Nacional y la Reserva Federal, compraron de esta manera, en el momento en que escribo esto, 500 corporaciones industriales más grandes
Y si un banco se niega a venderse, se le suelta a los reguladores federales para dejarlo fuera del negocio. Los bancos centrales del mundo tomaron el dinero de los pueblos contribuyentes y se lo volvieron a prestar con intereses de más del 30%. Enseguida, sobornaron a los dirigentes de las naciones para que sus pueblos no pagaran la deuda generada por los prestamistas y por los préstamos que eran enormes, vendiendo en prenda a sus propios pueblos recursos naturales y la infraestructura misma de los países que seguirían aparentando conservar su soberanía y ser democráticos, pero desde la sombra pertenece todo al gobierno secreto que vive en tinieblas, con impuestos a perpetuidad hacia el pueblo, todo en manos de unos pocos, controlados por sus terribles demonios. En esto consiste el poder monetario para el mundo y luego el poder de manifestarse abiertamente como lo que son, o sea, los amos del mundo. Ellos quedan por arriba de las regulaciones bancarias mismas, como lo es el acta Glass-Steagall, se escribe Steagall, doble L, de finales de los 90. Son insaciables en la búsqueda de sus poderes ilimitados. Dar créditos ilimitados a las compañías que ellos quieren, perdonarlos en cuanto a impuestos, ampararlos y estafar o destruir a las compañías que ellos desean y los medios de comunicación que, como es de esperarse, también son suyos. Anuncian y condicionan leyes y personas para establecer qué es lo legítimo. Perdonan a los esclavos y a los derrotados para que revivan y sean otra vez fuertes y útiles y así recomenzar otra vez a servir. Todo manipulando las ilusiones, el amor y los sentimientos que antes, en tiempos de edad de oro, fueron sagrados para los seres humanos. Es el arte de hacer vivir a las mayorías según les venga las ganas, darle un destino al mundo y al pueblo por parte de los amos del mundo, provocar los fraudes y luego denunciarlos para enseguida enviarles un salvador que hará exactamente lo que dentro de ciertos parámetros se le programa. No obstante, sí existe el salvador del mundo que proviene de las huestes blancas y de alguna manera es infiltrado entre las huestes más o menos oscuras. La guerra continúa, pero el estado de paz es nuestro derecho inalienable, como lo es también nuestro libre albedrío. Se crea dinero ilegal y luego se le frena. Y así es como se destapan a los chivos expiatorios para calmar a la masa humana, para sujetar a los que se resisten bajo el terrorismo financiero o bien la financiación del terrorismo más adecuado, estimulando y haciendo negocios con los vicios humanos, como el narcotráfico y la prostitución. Lo fundamental es destruir toda confianza por parte de las tinieblas, para así poner de rodillas a la humanidad, incluso si es necesario llegar a forzar a un congreso gubernamental frente al poder de los bancos extraterritoriales. Entonces, se le amenaza con una ley marcial por parte del Estado y el Departamento del Tesoro, en caso de que no se apruebe el proyecto de ley de rescate bancario. Para que esto sea posible, es importante para los amos, con mayúsculas, el cuidar de que se cree y mantenga una atmósfera de pánico, no de paz, sino una psicosis, porque así deben de ser las presas. Toda una realidad artificial es forzada, se hace real, y los acuerdos se basan en el miedo. Wall Street realiza golpes de estado financiero. En eso consiste su poder y su arte. El ladrón roba y enseguida presta dinero al país que asaltó. Es una extraña y burlona forma de bondad. Los bancos finalmente lo que pretenden es una soberanía supernacional y lo logran, sobre todo en un mundo globalizado
decadente como el que experimentamos en vísperas y ya en sí mismo con la Tercera Guerra Mundial, que no solo es física, sino como estamos aquí mostrando, es sobre todo emocional y mental, control de masas. Se trata de exterminar con el paso de toda esta locura financiera a toda autodeterminación nacional. Así es como los banqueros centrales toman al mundo entero como rehén hasta lograr un gobierno planetario basado en un banco mundial de su propiedad. Es recomendable ver algunas películas sobre el tema, por ejemplo, la que se llama Neverending War, donde se revela la agenda real de expresidentes de Estados Unidos, como al que tuvo que sujetarse el expresidente de Estados Unidos, Obama. La sociedad civil es esclavizada y condicionada para que cuide de la esclavitud en sí misma como método de vida, disfrazada de glamour y espectáculo, de progreso, como el sueño americano. La libertad de expresión no es lo importante, solamente lo es si está basada en la defensa como derecho cósmico y humano del libre albedrío. Pero hay gran preocupación por parte de las malas energías de controlar la libertad de expresión y cualquier atisbo de libre albedrío, aunque a viva voz lo defiende. A eso se dedican las autoridades federales más poderosas del mundo. También se controla la salud y dónde deben enfermar y de qué para cultivar la enfermedad. En el negocio de la farmacéutica, que es multimillonario y que rechazan, por supuesto, toda medicina alternativa o natural, toda forma de alimentación más o menos vegetariana u ovo-lacto-vegetariana, menos naturista y menos aún la macrobiótica como formas de curación, incluso de enfermedades graves como el cáncer, donde se proclama que los ayunos, entre más puristas, más pueden matar a enfermedades como el cáncer y otras, la diabetes. Está demostrado, ciertas hierbas que son curadoras de enfermedades consideradas mortales y que pueden suplantar muy bien y evitar el abuso de la implantación de órganos que tanto proliferan en el mercado negro. Se sabe que dentro de estas vísperas de la Tercera Guerra Mundial se mandan tropas de Estados Unidos hacia Europa y Medio Oriente a fin de que Rusia, China e Irán queden rodeados y causen menos sorpresa para el poderoso imperio americano. Por eso se crean bases en África con el pretexto de ayuda humanitaria, o bien bases militares en los centros neurálgicos más importantes del planeta, como los que se encuentran en el dodecaedro pentagonal energético que rodea al planeta y con el cual vibra la frecuencia superior de Cristo diosa, y que tiene que ver con lo que yo llamo el Cristo imposible, porque tiene una lucha frontal en el territorio sagrado de esos encuentros de los pentágonos, los 12 pentágonos que están alrededor del planeta Tierra en forma energética como una red electromagnética. Esos puntos donde es congruente los pentágonos, cada punto de cada pentágono y de cada punto del pentágono en sí, son claves, y allí de una u otra manera, fuerzas del mal, podemos decir, representada por cuerpos militares, tratan siempre de tomar el control, así como también las fuerzas blancas lo hacen, para sintonizar a la nueva humanidad, al Cristo diosa. Esto es un hecho. Tratan de ocupar y dominar África a través de lo que conocen como Africum. También en China está prohibido mucho el acercarse y hacer ceremonias de tipo ritual místico en las pirámides, porque hay muchas pirámides en China, como en muchos lugares del mundo. Se trata de crear, por parte de los intereses en el armamentismo como negocio, un nuevo Irak y un nuevo Afganistán. Y para esto es importante convencer a la gente de que se sacrifique en bien de los oprimidos, condicionarlas al dolor, en vez de permitir que los enfermos cuiden de los enfermos para que los sanos puedan sanarse aún más y mejor y servir a un mundo globalizado, no solo local como se les educa
de acuerdo a la educación básica que defiende el patriotismo de su país, para que no tengan ojos para las necesidades reales de una humanidad que está creciendo en globalización y necesita apóstoles de una gran fraternidad universal, congruente, sin fanatismo, donde ciencia y religión se unan, como siempre ha sido, pero ahora de forma más consciente. Las fuerzas del mal lanzan a sus soldados como carne de cañón para luchar contra los explotadores de materia prima en los países débiles. Y al final, los mismos estados imperialistas más poderosos del mundo quedarse con el control de los países débiles a los que se comercia y se decide qué son o no son, si viven o mueren. Es el caso muy leve de lo que ha sucedido en Al Qaeda a principios del siglo XXI. Todo en África, desde tiempos inmemoriales, ha sido un campo de batalla, como también lo ha sido la historia del imperio chino, de Estados Unidos y de Rusia, que no siempre ha sido negativa totalmente ni positiva. De lo que se trata es que el animal humano entra en una transmutación emergente hacia el superhombre, no solo el hombre superior del que habla el filósofo Friedrich Nietzsche, sino del que habla Immanuel Kant y del que defienden las grandes metafísicas y teologías de una gran fraternidad universal. Siempre se ha tenido control de las fuentes más poderosas sobre ranchos y el ganado, incluso sobre la agricultura, controlada por los venenos que se les pone a los campos, los insecticidas y todas las formas para hacerlas que prosperen bajo el control de las semillas que a ellos les interesan conservar. Todo en nombre de la seguridad y la prosperidad. Se sujetan también a los funcionarios federales, a organismos gubernamentales internacionales, de una forma muy velada, como es la Organización Mundial del Comercio, de la Salud, la ONU y otros. También los protocolos de los sabios de Sion ha sido fundamental y ha entrado en un papel muy importante en la Segunda Guerra Mundial y aún en esta, la Tercera Guerra Mundial, porque los protocolos de los sabios de Sion son la élite más poderosa, oscura, de los multimillonarios de Israel, en estas corporaciones como formas de gobierno que, como dijimos al principio de este capítulo, en mi borrador de Cristo Diosa, el Cristo imposible, es el típico estado de gobierno que impera sobre el Islam, que hace siglos tuvo el control prácticamente de toda Europa, pero no solo en la parte maléfica, sino en la parte luminosa, trayendo a los griegos y toda su filosofía, así como la sabiduría egipcia al mundo occidental y dando pauta al renacimiento, pero en su parte oscura no ha dejado de cultivar su forma de gobierno, no tanto como democracia, sino como corporaciones de alta élite para controlar no solo su país, sino veladamente al mundo. Y su arma más importante, sin duda, como se sabe, ha sido el terrorismo. Estos imperios más poderosos del mundo que ponen en peligro a la humanidad misma, con sus armas nucleares y su poder armamentista, en el que se basa, igual que con los vicios humanos como el narcotráfico y la prostitución, la prosperidad financiera del mundo. No solamente esos imperios se dan a la tarea de controlar al mundo convenciéndole de que son los salvadores de los pueblos, sino que también están muy interesados en vender al público políticas globalistas. Hay que expulsar el programa globalista del criterio y el sentido común de las mayorías, porque no se trata de ganar batallas, sino de resistirlas. Por eso es que han surgido una guerra de guerrillas y trajimos a colación dentro de nuestra conferencia, nuestro libro, la importancia del papel de la resistencia de los pueblos a través de el estudio y la reconsideración de la obra El arte de la guerra, del que ya hemos hablado. Se trata de traer abundancia a través de la agricultura y de de las finanzas sanas, de cuerpos sanos, de alimentación sana, de alejarnos en lo posible del reino animal
sin fanatizarnos del ovo-lacto-vegetarianismo o de la macrobiótica o del naturismo, de convertirnos propiamente en elegidos por derecho cósmico y humano, aunque seamos uno entre millones. No basta estar en el eje de todo lo que está sucediendo en el mundo. Hay que aprender a pensar por uno mismo, simplificar nuestra vida, luchar día a día como lo enseña Jesucristo, porque cada día trae lo suyo de manera sana, manejar dinero limpio y en lo posible no economía subterránea, no corrupción, sin que ésta nos asuste y podamos valernos de ella y de la mentira que todo esto produce para sobrevivir hacia una purificación de nosotros mismos y del mundo. Esto es pedir por nuestros pecados, para entrar a un reino nuevo, para ser parte de un pueblo nuevo, de una gran fraternidad universal, como lo digo. Porque los millones que han seguido a un Salvador falso o a medias han sido exterminados de forma literal. Hay que encontrar en nuestro Salvador lo más sano, respetarlo con el corazón y con el alma, encontrar en toda religión y sus líderes lo mejor que hay en ellas sin caer en extremos y menos en extremos que lleven a la violencia. No vamos a hablar ya de las entradas secretas que hay sobre la pirámide, la gran pirámide de Egipto, que es fuente poderosa y lo ha sido desde antes de su construcción, incluso de vida para el mundo mismo de la tierra, sus reinos de la naturaleza y particularmente el humano. Debajo de la gran pirámide hay entradas al mundo subterráneo que quedan como un secreto porque la humanidad no está preparada para esa energía que hay en el interior de la Tierra. No es tanto que se prohíbe entrar al interior de la Tierra, es que hay una frecuencia superior que probablemente como simples humanos de tercera dimensión nos dañaría. En 1950, cuando Estados Unidos intentó convencer a los británicos de que dejaran de tener el control de más de 20 años del canal del Suez, ha dejado muchas inconformidades y por eso muchos egipcios judíos comenzaron con el terrorismo. El objetivo de los israelíes es generar la idea de que Islam es una amenaza, corromper a todos los gobiernos árabes y además convencer al mundo de que el objetivo de Estados Unidos es defender Israel. Nadie quiere meterse en las cuestiones del Medio Oriente, para no hablar ya del ataque a las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001, que evidentemente desplomó a por lo menos uno de las torres de forma exagerada, que el choque de un avión no realizaría, sino un plan, como un ritual que se entregó a ese misticismo más bien oscuro para que sacrificando a muchos de los suyos en Estados Unidos se diera un control más férreo del mundo entero. Hay rituales así, no solo el de Lady Diana, ni los que se han realizado en las pirámides del México decadente antes de la conquista de los españoles, sino que a veces, como en las Torres Gemelas, el 11 de septiembre del 2001, se acuerdan rituales para aterrorizar a la gente y también someterla al pueblo estadounidense y del mundo, porque todo repercute. Algunos de los que no deberían estar allí fueron previamente avisados. Hay datos sobre eso. Un grupo de 5 hombres habían orientado sus cámaras de video previo al ataque del martes del 11 de septiembre del 2001. Lo mismo una furgoneta blanca que celebraban después de la catástrofe y otros en Parque Liberty. Otra furgoneta blanca, eran palestinos que fueron detenidos, pero en realidad resultaron ser israelíes. Había explosivos en la furgoneta. Este era, según se ha pensado después por los entendidos, que se trataba de un movimiento de tapadera, porque luego fueron liberados. Lo que se trataba era de desviar la atención para que los palestinos fuesen o no inculpados sobre lo de las Torres Gemelas. Y de hecho, que los palestinos no fueran inculpados, sino que lo fueran los árabes. Aunque de hecho, dentro de este tipo de preparaciones de un ritual a esa escala, tenemos que ya no importaba si eras de nacimiento palestino o árabe, sino que perteneces a los extractos superiores
de un gobierno mundial y sus objetivos, que para ellos eran claros: sacrificar a muchos en un ritual especial en relación a las Torres Gemelas para tener objetivos de sangre y gloria en bien del crecimiento sobre el control global. Lo mismo que en México, el gran movimiento del 68 y la muerte de su líder, Reina de México, según la tradición mesoamericana, fue un sacrificio en Tlatelolco para que prosperara el nacimiento de un nuevo México, del que actualmente hay muchas esperanzas a través del movimiento de Morena y de los otros partidos políticos cuando se alinean a una fraternidad universal, de la que han hablado sus últimos presidentes y líderes aún presentes al momento de que hago esta charla. También Japón advirtió a sus ciudadanos de no acercarse a edificios gubernamentales el 11 de septiembre. La Al-Qaeda solo son empleados de la CIA contra la ocupación soviética en Afganistán. No sé, pero así lo leo. El magnate israelí en Australia cancela sus contratos. Se trata de ZIM Incorporate, que liquidó su contrato de $500,000 por incumplimiento y cambia sus operaciones del piso 17 en el World Trade Center a Houston, Texas, justo unas semanas antes de la catástrofe de las Torres Gemelas que se da el 11 del 11 del 2001. ZIM, en propiedad Israel, reconocida principalmente como una de las navieras más grandes del mundo. También es evidente, y esto lo digo ya agregándolo a mi borrador de mi próxima obra, ya para ir cerrando en esta charla, como continuación de lo que de acuerdo a la tradición mexicana hizo Regina, la reina de México, esotérica, en el movimiento del 68, que se dejó matar con sus 400 seguidores en la palestra principal donde fue muerta anteriormente una gran mujer, tradición que Cuauhtémoc, el emperador de México, defendiera cuando fue la conquista de México. Fue seguida por Regina, que murió allí en ese lugar de la mujer mariposa, donde Citlalmina había dado su vida, y después Regina, reconocida como la reina de México a nivel esotérico, para que México pudiera tener un destino de una forma consistente dentro de la magia blanca y escapar así de todas las manchas de sangre, la enorme mancha de sangre de los magos oscuros que hacían sus rituales a través de comer corazones humanos, y que después fue continuada cuando fue bajada por parte de la Orden de los Hermanos Menores, fundada por Américo, un servidor, a finales de 1999, para continuar la obra de la reina Regina, consagrando a su propia esposa como reina eventual de México a nivel esotérico, y para continuar el trabajo realizado por el escritor como testigo que escribió el libro de Regina, Antonio Velasco Piña, y todo con el fin de que a través de la magia blanca se cree una fraternidad universal, no solo para México, sino para el mundo, como una forma de reeducación para la humanidad. Así que educar con mayúsculas es una misión, o aún más un sacerdocio, porque la educación de parte de los padres que forman una familia y educan a sus hijos es una cosa, pero educarlos oficialmente requiere maestros con educación superior, con una vocación esotérica, más universal, más de amor verdadero, y de una religión que no quede encasillada a un patriotismo o a una región. Se trata de una reeducación espiritual verdadera, y si penetramos a una gran fraternidad universal que rebasa lo nacional propio de un país, ya estamos hablando de una verdadera reeducación universal que se relacione a un Dios universal, donde todos los dioses de las religiones no estén peleados, sino que se complementen, cosa que es realmente imposible. Por eso Cristo Diosa es Cristo imposible. Evidentemente, democracia significa del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, lo cual los gobiernos en general están muy lejos de cumplir. Libre albedrío no se reduce a que la libertad del uno termina donde comienza la de los demás. Es más justo decir que la libertad de uno termina donde comienza
el determinismo que nos imponen los más fuertes, tanto en lo material como en lo espiritual. Pero de hecho, los dioses pueden tocar y los mortales no. Los dioses nos tocan sin tocar, pero nos tocan. Y los mortales, aunque pensemos que tocamos con el racionalismo, con nuestros caprichos, con nuestro materialismo, estamos lejos de hacer realmente el tocar el alma y el espíritu de lo que somos en verdad y lo que queremos y cómo estamos diseñados para poder sobrevivir incluso a el morir físico. Entonces, el que verdaderamente nos determina es lo divino, una inteligencia divina, un diseño divino. No es posible que vengamos de la nada. Esto es incluso risible dentro de la racionalidad seria y demasiado humana. Hay que entregarnos a Dios diosa, al Cristo diosa que está en nosotros mismos, en pequeño o en más grande desarrollo. Tenemos que ser hermanos, ricos y pobres, pequeños y grandes, y podemos, con hacer la frecuencia correcta a la red de conciencia crística planetaria enseñada por Drúmbalo Melquisedec y la meditación Merkaba. Esto nos permite comprender que somos libres, pero también dependemos del ambiente exterior para que no nos limite hasta extremos debido a nuestra ignorancia, a permitir que la oscuridad domine al planeta. No es ir a pelear, es entrar en frecuencia hacia el Cristo diosa, el Cristo imposible, pero posible, si lo hacemos, si lo intentamos siquiera. Todo entonces depende de reconocer que sí hay jerarquía, que siempre ha existido la fraternidad universal en diferentes vertientes del mundo, a través de miles de años y de razas raíces, de las que somos parte. Estamos en la quinta raza raíz, quinta subraza, y vamos hacia el sexto sol, como le llaman los mexicas. Los mexicas. Somos individuos, sí, pero también somos resultados de nuestro medio ambiente. Hasta aquí terminamos con esta parte. Muchas gracias y hasta la próxima.